Bueno, en primera, ¿eso se puede? ¿No? ¿No? Vamos a partir. Lo primero que tenemos que entender más o menos es qué es una planta, ¿cierto? Es un ser vivo igual que nosotros. Se denomina planta a los seres vivos fotosintéticos, ¿cierto? Que hacen fotosíntesis, autótrofos, que tienen la capacidad de producir su propio alimento, una cosa que nosotros estamos a miles de años de evolución tal vez a poder alcanzar a las plantas en ese sentido. Tenemos que sacrificar a otros seres vivos para poder comer. También son seres pluricelulares, ¿cierto? Autótrofos, ya dije, pueden generar su propio alimento, y vamos a explicar cómo las plantas tienen la capacidad de alimentarse solitariamente. Ahora vamos a hacer una presentación súper breve de lo que es el cannabis, ¿cierto? En el cannabis es sabido que tenemos 3 subespecies de la especie cannabis, ¿cierto? El cannabis sativa, subespecie sativa, cannabis sativa, subespecie indica, y cannabis sativa, subespecie ruderalis. Las características de cada una, va a ver la evolución de la planta, que en un comienzo probablemente fue solo una. La evolución a través del tiempo va a adaptarse a nuevas condiciones según el lugar geográfico en que se encontraron. Por ejemplo, un claro ejemplo que tenemos es el de la cannabis sativa. En la composición de sus hojas y de su estructura vegetal tenemos hojas muy largas y delgadas para permitir una deshidratación más lenta, porque se encuentran en las zonas del trópico. Estas plantas se desarrollaron a lo largo de su historia de manera natural en las zonas del trópico, donde tenemos temperaturas muy altas y también humedades muy altas. Y no así la cannabis indica, que se adaptó a la zona de Asia Central, ¿cierto? Que tiene veranos bastante cortos, es más rápido que venga en los días más cortos. Y como nosotros sabemos, las plantas de cannabis empiezan a florecer una vez que detectan que los días se están acortando, ¿ya? Entonces tiene una floración más corta por lo mismo. La cannabis indica, ella tiene hojas mucho más anchas y no es tan elevada, entonces puede acaparar mejor la luz del sol a través de sus hojas, ¿ya? Es como tener paneles solares. Si tengo paneles bien grandes, voy a acaparar más energía lumínica. La otra es la ruderalis, ¿cierto? Esta es una especie la menos conocida, tal vez ahora gracias al boom de las semillas automáticas podemos saber un poco más de ellas. Esta de acá, la ruderalis, se origina en el sur de Siberia y en el norte de Kazajistán, ¿ya? O sea, estamos hablando de climas sumamente fríos, donde a veces los días alcanzan muy pocas horas de luz, y en otros tiempos, dependiendo de la época del año, muchas horas de luz. Entonces la planta se adaptó con el tiempo a florecer sola, ¿ya? Esa es una de las características más importantes que tiene, aparte de la resistencia que tiene en su germinación. Una semilla de cannabis de este tipo tiene mayor cantidad de hormonas en el interior, de fitohormonas que ayudan a la germinación de la semilla más rápido. Eso es la leve presentación de lo que es el cannabis. Acá tenemos una foto que muestra los 3 tipos, ¿cierto? Tenemos acá la cannabis sativa, es mucho más alta, puede alcanzar hasta los 4,5 metros. Se han visto plantas de más incluso. La cannabis indica es mucho más arbustiva, y la cannabis ruderalis es más pequeñita, es más parecida a un macho de cáñamo industrial. Fotosíntesis, ahí debería decir arriba cómo se alimentan las plantas, pero está un poco corrido el data. O sea, se alimentan por 2 medios. Primero la fotosíntesis y la absorción radicular de sales. Por un lado, la fotosíntesis, la planta es un conjunto de reacciones químicas con la energía de la luz del sol, convierte el dióxido de carbono y agua en glucosa y oxígeno. Esa es la definición de Wikipedia. La fotosíntesis lo que realiza es transformar energía inorgánica, por ejemplo, fijar el CO2 atmosférico, que son compuestos inorgánicos, y convertirlos en glucosa, gracias al agua también. Y en el proceso de fotosíntesis también libera el oxígeno, dependiendo de la fase en que se encuentre. Eso lo vamos a ver también ahora. Acá tenemos la fotosíntesis, ¿cierto? Se compone de 2 fases, la luminosa y la fase oscura. La fase luminosa se concentra en la membrana del tilacoide. El tilacoide es una parte del cloroplasto, lo vamos a ver después. Y la fase oscura se da en el estroma.
Y la fase luminosa es la membrana del tilacoide, en la cual se libera oxígeno, que aquí no sé si ven bien. En la fase luminosa se libera oxígeno y se produce la fotólisis del agua, que es cuando la luz del sol llega a la hoja, descompone la molécula de agua en sus dos partículas principales, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, por favor, Windows pirata. Entonces descompone la molécula de agua, libera la de oxígeno y deja que el agua forme parte de la savia elaborada, que vamos a explicar ahora lo que es la savia elaborada. También podemos describir que es un proceso anabólico. Quiere decir eso, que de partículas muy pequeñas o de menor evolución o más simples se generan otro tipo de moléculas más amplias. Por ejemplo, tenemos acá el H2O, que es inorgánico. Uno puede decir H2O, agua, es orgánico, pero en realidad tenemos acá que es un gas, el oxígeno y el hidrógeno. Al final son inorgánicos. También tenemos el CO2 atmosférico, que es otra molécula inorgánica que es transformada, después vamos a ver en qué. Y las sales minerales, que son absorbidas por la raíz. Los elementos inorgánicos se sintetizan en glucosa, y después, posteriormente, la glucosa se va transformando en sacarosa, almidón, celulosa, proteínas y lípidos, que son muy necesarios para la vida de la planta, son todos esenciales, entonces son muy importantes. Y también tenemos la ATP sintasa, que es la energía que hace correr por la cadena de electrones de la planta y que permite trasladar estos electrones. La energía va transformada en electrones, por eso puede viajar a través de la planta hacia el sistema radical y viceversa. Ahí está la explicación de los cloroplastos. Ya sabemos que en este lugar es donde se realiza la fotosíntesis, ¿ya? En los cloroplastos ocurre el fotógrafo primero, porque capta la energía solar, es autótrofo, porque genera su propio alimento, eso ya lo habíamos dicho. También es litótrofo, por el uso de sustancias inorgánicas como agentes reductores, y también oxigénico, porque finalmente libera oxígeno al ambiente. Esto es súper importante, porque sin plantas no habría oxígeno, y sin oxígeno no habría prácticamente nada, ¿cierto? Creo que pasó algo ahí con el puntero. Ahí lo puede ver, por favor. Pasar a lo siguiente. Ahí sí. Sí, se desconectó, creo. Ya, pero pasemos al siguiente. Siguiente, ahí. Bueno, acá podemos ver la membrana del cloroplasto. Bueno, que no es muy necesario que lo veamos, pero en la fase oscura se produce, ¿cierto?, en el espacio en la membrana del tilacoide, perdón. La membrana del tilacoide, que lo vemos ahí. Y en la fase de día lo vemos en los mismos estromas, que es como la clara del huevo, por así decirlo, donde se encuentra el contenido de todos los otros elementos. ¿Siguiente? Ya. ¿Cómo comen las plantas? Ahora vamos a pasar al tema un poquito más técnico. Acá tenemos la foto de una raíz, no se ve muy bien, ¿ya? Pero la absorción de sales es la segunda etapa. Ya habíamos hablado de la fotosíntesis para generar azúcares que se trasladan, ya vamos a ver las zonas vasculares de la planta por las que se trasladan, hasta la raíz. Y la raíz, a su vez, absorbe agua con sales minerales y los lleva hacia las zonas aéreas de la planta. Ahí tenéis claro que tenemos la zona aérea de la planta, se refiere a todo el follaje, y la zona subterránea no fotosintética, estaríamos hablando ya de las raíces. A ver qué ponemos acá importante de la raíz. Aquí vemos por primera vez el floema, ese término importante, y el xilema. Son como las venas que tiene la planta por donde se transportan los alimentos. Por un lado, cuando la raíz absorbe agua, transporta a través del xilema o xilema el alimento, ¿cierto?, las sales minerales y agua hacia las partes aéreas. Y cuando la fotosíntesis genera azúcares, traslada mediante el floema, que es un conducto más externo, porque vemos acá, tenemos floema acá y el xilema más al interior de la planta. Y bueno, los azúcares se transforman se transportan a través del floema para todo el follaje y de vuelta a la raíz. Creo que estaba bien. ¿Funcionó, parece? ¿Antes? Ahí.
Bueno, acá tenemos las sales minerales. Este tema es súper importante porque vamos a ver cómo funcionan los nutrientes en las plantas para no cometer errores a veces. Bueno, las plantas comen, asimilan su alimento en forma de sales, ¿ya? Acá tenemos un cristal de sal, pero obviamente no vamos a echar este cristal al agua, sino que lo echamos como este que está acá, que no es más que este mismo, pero a escala más microscópica. ¿Ya? Siguiente. No, si ya hice los contactos y todo. Ya. Acá vemos las formas asimilables de los distintos nutrientes que tiene la planta, porque de repente podemos cometer el error de comprar una pastilla de calcio para los huesos y darle calcio a la planta y no necesariamente va a ser asimilable, porque esa molécula, lo que necesitamos nosotros para que sea una sal nutritiva es que la molécula tenga una carga neutra, que esté compuesta por un ion, por un lado por un ion positivo y por un negativo, un catión y un anión. De lo contrario, al disolverse en el agua no va a quedar disponible para la planta, ¿ya? Porque estas son las formas que utiliza la planta. Por ejemplo, acá tenemos el potasio, es un ion más, con carga positiva. Los fosfatos, el fósforo no se come como fósforo, sino que lo consume como fosfato, ¿cierto? El nitrógeno lo consume acá como nitrato o como amonio, nitrato de amonio también. Son las dos formas de consumir nitrógeno que tiene la planta: el calcio, el ion calcio más 2, el zinc, el ion zinc más 2, etc. ¿Ya? Entonces ahora vamos a saber qué sales podemos usar nosotros para hacer nuestro propio nutriente en la casa. Gracias. Antes, ahí. Acá, por ejemplo, acá tenemos las sales, como dije recién, deben tener carga neutra. Por ejemplo, acá tenemos un catión, ¿cierto?, de potasio más y un anión de fosfato, ¿ya? El anión fosfato tiene carga triple negativa, por eso que vamos a necesitar 3 potasios para poder equipararlo, y aquí el parlante tapa, pero nos da el ion completo, que es el fosfato de potasio. ¿Ya? Siguiente. Para saber en qué medida usar nuestros sales minerales para nuestras plantas, vamos a saber qué es un mol, ¿cierto? Un mol, el primero tenemos que referirnos al número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿ya? Entonces, el ejemplo más fácil es que un mol de sodio es igual a 6,2 por 10 a la 23 átomos de sodio, ¿ya? Así se va midiendo la molaridad. En todo caso, las tablas periódicas traen la masa molar abajo, y eso lo vamos a explicar en la próxima diapositiva. Acá, por ejemplo, tenemos acá el nitrógeno, que es el más famoso. Vamos a trabajar con los NPK para hacerlo más fácil. Tiene una masa molar de 14, ¿cierto? El calcio una masa molar de 12, y acá tenemos la masa atómica del boro en 10. Esto hay que tenerlo claro porque vamos a regresar a esta diapositiva de nuevo. Por favor, la siguiente. Determinando la masa molar del nitrato de potasio. Estamos usando el nitrato de potasio porque tenemos por un lado potasio y por otro lado nitrógeno. Escogí esta sal para explicarla. La masa molar del nitrato de potasio se calcula de la siguiente forma. Se suma la masa molar del potasio más la masa molar del nitrógeno y más 3 la masa molar de oxígeno, porque vemos acá que el oxígeno tiene 3, participa con 3 átomos, ¿ya? Y se calcula de esta forma: 39, ¿cierto?, que es la masa molar de potasio, 14, como vimos recién, es la masa molar del nitrógeno, más 3 por 16, que es la masa molar del oxígeno. Nos da un total de 101 gramos mol. Pasemos al siguiente, por favor. Tenemos entonces 101 gramos mol, y ahora lo que nos corresponde es saber en qué medida, en qué porcentaje está cada uno de estos nutrientes, para ver cuánta sal aplicar. Tenemos que la masa molar del nitrato de potasio es 101 gramos mol. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es pescar el nitrógeno. ¿Cuánto aportó el nitrógeno? 14 gramos, ¿cierto?, de nitrógeno. Se parte por 101, que es el total, y se multiplica por 100, y tenemos que el nitrógeno en esta sal, que se llama nitrato de potasio, aporta el 13% del total, de la molaridad total. Después, en el potasio hacemos lo mismo. ¿Cuánto aportó el potasio delante? 39 gramos. Acá está mala. No. Dice calcio y está mal. Debería ser potasio. De 39 gramos de potasio, acá igual está mal. Es potasio, de nitrato de potasio, no de calcio. Debería ser la K, pero un detalle. El 39 gramos de potasio partido por los 101 gramos mol que pesaba en la sal completa, ¿cierto? Lo vemos ahí. Nos da un 38,6%. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que nuestra solución de 100 gramos va a tener 13 gramos de nitrógeno
y 38 gramos de potasio. Esto, como a los que ya saben un poquito más avanzado, saben que sería un buen fertilizante para la floración, ¿cierto? Una cantidad razonable de nitrógeno y una alta cantidad de potasio. Pasemos a la siguiente, por favor. Acá tenemos el sistema vascular de cómo se transporta desde las raíces hacia el tejido aéreo y del tejido aéreo hacia las raíces las sales minerales. Primero, las raíces lo que captan son sales minerales, por eso es raro a veces que vemos cultivadores que aplican carbohidratos a las raíces. Esto es muy complicado, porque los carbohidratos como el azúcar, el azúcar moreno o las mezclas de remolacha que venden en el mercado pueden activar la flora bacteriana, es cierto, la raíz, pero puede que también sea de tal magnitud la flora bacteriana que nos colonice toda la raíz y al final la planta se vaya a morir. Entonces, lo que comen las plantas son sales, está comprobado eso. Las hormonas, también hay muy pocos estudios que hablan sobre el efecto de las hormonas, como la auxina, la citoquinina o la... no me acuerdo ahora la otra, la auxina, citoquinina y la gibberelina, hagan algún efecto mediante vía radicular, por eso se aplican vía foliar. ¿Ya? Comen sales entonces, y las sales con agua son transportadas por el tubo que se llama xilema, ¿cierto? La báscula más externa del tallo, está por la parte externa. Interna. Este xilema todos los años genera 2 nuevas capas de células maduras, ¿cierto? Y eso es lo que cuando nosotros cortamos un árbol vemos los anillos de crecimiento. Entonces, por ahí, gracias a la evolución que va teniendo el xilema, nosotros podemos determinar la edad de los árboles. Y el floema, por su parte, trae a través del tubo criboso, que se llama, los nutrientes desde la parte fotosintética hasta la raíz, pasando por toda la planta anteriormente. Y de estas 2 formas comen las plantas. ¿Ya? Siguiente. Floema es el encargado de transportar la savia elaborada. ¿Ya? La savia elaborada está compuesta mayoritariamente por azúcares, ¿ya? Por agua y azúcares y fitorreguladores. Como fitorreguladores pueden ser las mismas hormonas, ¿cierto? De crecimiento o que permiten la elongación celular. Pasamos a la siguiente. Y tenemos también nuestro hermano más interior, que es el xilema. La savia transportada por el xilema se denomina savia bruta, ¿cierto? Es la sal que toma desde el suelo, desde la raíz, consiste principalmente en agua y elementos minerales, y también reguladores de crecimiento. La siguiente. Ahora vamos a ver lo que es la conductividad eléctrica, porque estamos hablando de sales. No sé si ustedes han visto los foros, normalmente nos hablan de hay que medir la electroconductividad y el pH. Ahora vamos a explicar más o menos cómo funciona la electroconductividad y por qué es tan importante, incluso más importante que el pH. La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad o la aptitud de un material para dejar pasar carga eléctrica mediante él, ¿cierto? Pasemos al siguiente, es lo contrario a la resistividad. ¿Ya? Que por ejemplo tenemos un pedazo de metal y la carga eléctrica va a fluir súper bien por él, pero en un pedazo de madera lo más probable es que no se transporte energía. Ya, acá tenemos lo que es la ósmosis y la acumulación de sales. Muchas veces te han dicho que sobrefertilizaste tu planta, no está comiendo, ¿cierto? Y se empiezan a secar las plantas. Y eso ocurre por una reacción en las raíces. Lo que pasa es que las raíces tienen agua, la planta tiene agua en su interior, ¿cierto? Y tiene determinada cantidad de sales. Entonces, si uno añade muchas sales en el riego, gracias a la ósmosis lo que va a ocurrir es que las sales van a querer, el agua va a querer migrar hacia el solvente, hacia el soluto. El solvente, que es el agua, va a detectar que afuera de la raíz, que es un material permeable, hay mucha sal, entonces va a necesitar compensarlo con su propia agua, y entonces la raíz, en vez de captar agua, va a eliminar agua. Esa es la acumulación de sales de la que hablamos nosotros cuando decimos que es importante medir la electroconductividad. Entonces, la electroconductividad ideal para nuestras plantas es mantenerla entre 1 y 2, no pasarse de 2, ojalá en floración. Ahora vamos a explicar qué es el 1 y el 2. Siguiente, por favor. Acá tenemos la forma de medir la conductividad eléctrica, se mide por Siemens, milisiemens por metro. ¿Ya? Acá tenemos Siemens por metro, milisiemens por metro. Lo que equivale, por ejemplo, siempre tenemos problemas con la conversión porque hay medidores de electroconductividad que entregan otra conversión en relación a las partes por millón. Las partes por millón, por ejemplo, acá tenemos 850 partes por millón, significa que si son 850 partes por millón de sodio, lo que quiere decir es que tenemos en nuestra solución 850 miligramos de sodio por litro, ¿ya? Entonces, si tenemos 2 de electroconductividad, va a ser el doble. Vamos a tener 1700 miligramos de sodio por litro.
Es una heces bastante concentrada y bastante fuerte. Siguiente, por favor. Es el pH. Bueno, entonces lo que se recomienda al ver la electroconductividad es que nosotros siempre usemos una medida bajo 2. No guiarse tanto por lo que se dice en internet, porque hemos usado nosotros electroconductividad de 2 para crecimiento y no hay ningún problema, las plantas se desarrollan súper bien. Sobre 2, porque siempre se recomienda que no te pases de 1,6 y tienes que aplicar menos fertilizante y tu planta va a comer menos. Pero es verdad que las plantas se sienten más cómodas cuando tienen menor cantidad de nutrientes. O sea, es más difícil que muestren una carencia en exceso, pero yo recomiendo hacerlo hasta no menos de 2, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es el pH. No, atrás. El pH se refiere, el medir el pH se refiere a la acidez o basicidad, por así decirlo, o alcalinidad de la solución nutritiva. Tenemos una escala de 0 a 14. Mientras más baja la escala, mayor es la acidez, más ácido. Por eso uno de repente ve cuando dicen tienes el pH muy ácido, hay que bajarlo. Es raro porque si ya está ácido, seguir bajándolo. Entonces un pH bajo es ácido y un pH sobre 7 es alcalino. Bueno, nuestras plantas y la mayor cantidad de las plantas toleran niveles de pH que vayan sobre el 5,5 y no más del 6,5, ojalá. Se puede con pH 7, el agua de la llave de Temuco es pH 7, al menos la de mi casa. Entonces se puede de 5,5 a 6,5 un rango indicado, pero lo que veníamos hablando delante con los chiquillos es que el pH no tiene, el pH de la solución tiene que tener una acidez muy alta, alrededor de 4 o 3, o una alcalinidad superior a 9 o 8,5 para que vaya a afectar el cultivo, porque la planta secreta a través de las raíces también ácidos para poder controlar el nivel del pH. Así como puede secretar ácidos para volverlo más ácido, también puede volverlo más alcalino el sustrato. Y el mismo sustrato puede reaccionar también a regular su propio pH. Por eso que hay muchos sustratos que necesitan un proceso anterior para regular su pH. ¿Ya? Entonces, si tienen plata para comprar un medidor, recomiendo comprar el de electroconductividad y después el de pH, ¿ya? Porque no hay mucho problema con el agua de la llave. Incluso si compran un agua embotellada, una Nestlé Pure Life que trae una súper buena electroconductividad base, no van a necesitar medir el pH, o sea, no va a ser tan necesario como pasarse de la electroconductividad. Entonces no tiene sentido tener medidor de pH y no tener de electroconductividad. Así que se recomienda, ante todo, tener un medidor de electroconductividad. A la siguiente, por favor. Acá tenemos por qué el pH muy bajo o muy alto es malo, porque se empieza a limitar la absorción de algunos nutrientes. Por ejemplo, tenemos el caso clásico acá del hierro, ¿cierto? Con un pH sobre 7 se disminuye a la mitad la absorción de hierro. Por lo tanto, es muy importante tener el pH no mayor a 7 por el asunto del hierro. Por otro lado, si lo bajamos mucho, vamos a empezar a tener problemas con la absorción de calcio. Acá, si lo bajamos de 6, el calcio se va a reducir a la mitad. ¿Ya? Entonces, lo ideal es tenerlo en 6,65 el pH. Claro, el pH. Pasamos al siguiente, por favor. Esta tabla está toda en internet y la diapositiva va a quedar disponible en todo caso. Ahora vamos a pasar a lo de la hidroponía. Disculpe que haya tan rápido, pero tenemos solo media hora para alcanzar a utilizar el escenario. La hidroponía, ¿cierto? La agricultura hidropónica es el método donde no se usa suelo, ¿cierto? Es contrario al método biológico. En vez de utilizar el sustrato, la tierra para poder regar y sostener la planta, las raíces aquí en este sistema cuelgan, pasemos a la siguiente por favor, cuelgan y se mantienen en agua, o sea, están en todo momento en contacto con la solución nutritiva, no son el riego. Entonces esto supone una ventaja sobre el sustrato, ¿cierto? Porque cuando nosotros regamos el sustrato, he leído que aprovechamos solo el 30% de lo que regamos, el resto que se pierde. En cambio acá tenemos el agua, aquí dice Airstone Bubbler, que son piedras difusoras para hacer burbujas. No es llegar y poner la raíz en una olla con agua y dejarlo ahí que crezca, ¿no? No sirve eso porque el agua va a perder el oxígeno con el tiempo y la raíz, si no tiene oxígeno, se va a, igual que nosotros, a asfixiar. Entonces necesitamos tener oxígeno en nuestras raíces, es súper importante. Nosotros podemos tener un cultivo así súper fácil, mientras las raíces cuelguen y tengamos burbujas acá abajo, las raíces van a estar comiendo en todo momento. Pasemos a la siguiente y vamos a ver que es increíble. Miren el sistema radical que se desarrolla gracias a las burbujas. Todo este panel es solo raíces, no tiene nada de tierra, de sustrato. ¿Ya? Pasamos a la siguiente, por favor. Acá tenemos el sistema, es simple y barato.
Se coloca un contenedor, ¿cierto? Como este que tenemos acá. Se pone la piedra difusora. Esta bomba tiene un valor de 5.000 pesos, ¿ya? Y las piedras difusoras hacen las burbujas y con la humedad, las raíces van a buscar la humedad hacia abajo, porque al contrario de la parte aérea que se direcciona hacia arriba, las raíces se direccionan hacia abajo, van a buscar la humedad y al encontrarse con las burbujas van a empezar a comer inmediatamente. Y el desarrollo es explosivo. Lo entretenido de tener un cultivo hidropónico es que tú a los 2 días vas a ver tu planta ya no es la misma, es totalmente distinta. Me han contado mis amigos. Pasemos a la siguiente, por favor. Acá hay un video que hice para un amigo de un sistema súper sencillo de hidroponía para que no tengan miedo a cambiarse a la hidroponía, chiquillos, porque de repente he escuchado que dicen que es muy complicado, que es muy difícil hacer sistema hidropónico, y la verdad es que es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo, pero yo lo denomino que esto es como un Ferrari. O sea, si yo me subo a un Ferrari, voy a andar súper rápido, pero cometo un error y voy a chocar, lo más probable, así como algunos futbolistas. Pero si me voy en un auto común y corriente, voy a ir más lento, pero voy a llegar a destino, es más probable que llegue a destino. ¿Ven? Vamos a ponerle play, por favor, el video. No, el video anterior. Se le pone play desde la pantalla de allá. Allá, es. Ya acá vemos, se compone de 2 potes. Esta es una caja organizadora de supermercado, las clásicas que todos tenemos, ¿cierto? Esto lo llenamos con fibra de coco, que es el sustrato más barato que tenemos y que nos permite tener un riego constante en nuestras plantas. Acá tenemos las burbujas, ¿cierto? Estas 2 piedras difusoras se encargan de oxigenar el agua. Compramos una T, 500 pesos, las piedras difusoras valen 500 pesos, la manguera 500 pesos al metro, la bomba de agua que nos hace recircular el agua por arriba todo el rato tiene un valor de 8.000 pesos, ¿ven? Y el macetero, ¿cuánto? 500 pesos cada uno, depende de la calidad. Sistema sencillo. Vemos ahí como las burbujas. La idea de todo esto es que las raíces cuelguen para que puedan desarrollar el sistema radical en medida que lo vayan necesitando. ¿Ya? El video termina ahora, así que no hay problema. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver unas podas. Vamos a hablar súper cortito de las podas porque hay súper poco tiempo, creo que ya estoy medio pasado. Redireccionando hormonas desde el meristemo apical. El meristemo apical, los tejidos meristemáticos, se llaman, que de repente van a escuchar ahí que hay tejido meristemático en la raíz, tejido meristemático en la parte aérea, es donde se van acumulando las hormonas de crecimiento, como las auxinas, la giberelina y la citoquinina. Citoquinina, ¿ya? Citocinina, perdón. Delante dice citoquinina y citocinina. Entonces nosotros podemos lograr que nuestra planta, que se ha desarrollado siempre en forma de pino de Pascua, ¿cierto? Recibiendo, porque tiene como que crece en el sol, tiene la luz del sol cubriendo cada una de sus ramas, y aparte el sol tiene una cantidad de lúmenes increíble en comparación a lo que podemos hacer nosotros en el interior. Entonces no hay tanto problema en exterior en dejar la forma clásica de pino, ¿ya? Pero vamos a explicar ahora cómo se funcionan las podas para poder mejorar nuestra planta, hacerla de un tamaño más arbustivo, ¿ya? Las auxinas son un grupo de fitohormonas que actúan como reguladores del crecimiento vegetal. Esencialmente provocan la elongación de las células, ¿ya? Estiramiento celular, por lo tanto crecimiento de nuestra planta. Por eso que el ápice está acá, ¿cierto? Y siempre se va desarrollando hacia arriba. Porque las hormonas están siempre en la punta, en el meristemo, ¿ya? Y la raíz también tiene abajo el meristemo radical. La citoquicina o citocinina forma parte de un grupo de fitohormonas que promueve la división y diferenciación celular también. Pero además la citoquinina es más importante porque también tiene otras funciones, como aumentar la inmunidad contra patógenos, ¿cierto? Y también la senescencia, que significa como el efecto que tienen las hojas en otoño cuando se caen, que envejecen. Y si nosotros aplicáramos de manera foliar y de la manera correcta citoquinina, podríamos retrasar el envejecimiento, incluso revegetar una planta que ya haya florecido, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Acá vemos, por ejemplo, cómo se concentran las hormonas en la punta, ¿cierto? En el meristema apical, en la fuente de las auxinas. Entonces, como está arriba, no tiene un gradiente hacia abajo, no se va a direccionar hacia abajo tan fácilmente. Por eso que de repente hay plantas que no les salen yemas axilares, como esta. Esta sí tiene yemas axilares, esta foto la hice para eso específicamente, para demostrar que cortando el meristema apical, ¿cierto? Las auxinas se van a empezar a desarrollar en las axilares.
¿Ya? Esto es lo que se conoce como poda apical, que nos va a permitir una ramificación más profusa en las partes bajas. ¿Hacemos a la siguiente? Por favor. Siguiente. Acá. Por ejemplo, esta planta fue podada, ¿cierto? Al tercer nudo, y se hizo una poda apical cuando era muy pequeñita, y logramos que la savia elaborada circule de igual forma para cada uno de los brazos. No tenemos un solo ápice, ahora tenemos 4, ¿cierto? La savia elaborada, ¿se acuerdan? La que viene de la raíz hacia las partes aéreas. La podemos distribuir de manera uniforme. Entonces, en vez de una planta, tenemos 4, hasta aquí. Entonces, si después tienes algún problema por ahí, tienes solo una planta, ¿cierto? Y acá, esta misma, la dividí, no se nota muy bien, pero la dividí también en 2 más cada una, o sea, teníamos 8. Y pasemos a la siguiente, y esas 8 las transformamos en... Esto es una planta. Miren el aprovechamiento de la luz que tenemos gracias a manejar, a controlar las hormonas de crecimiento. O sea, no dejemos que nuestra planta sea un pino de Pascua porque se puede adaptar. Y es más feliz también, mira cómo se desarrolla. Esto parece un scrog, pero sin mallas, no tiene necesidad de sacar una malla en un scrog ni nada. No tiene necesidad de amarre. La planta crece solita, aprovechando la luz de manera muy pareja. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Como conclusión, creo que en la experiencia está el real conocimiento, ¿ya? Porque más de algunos se han metido a foros y han escuchado cosas, por ejemplo, que las plantas automáticas no se podan, que florecen con cierto número de días. La verdad es que ya hemos comprobado que no es así. Las plantas automáticas, chiquillos, se podan y no van a florecer hasta que no tengan de 5 a 7 nudos en una de sus ramas, dependiendo de las podas que tienes. Tú puedes darle 32 brazos a una planta automática y no va a florecer hasta que no tenga cierto espacio para albergar las flores. No tiene ningún sentido que florezca con un cogollito al medio. En situaciones muy extremas, en tierra, por ejemplo, cuando usas tierra del patio, como le pasa a algunos por ahí, te puede salir una planta de este porte como queda enanita y florece, pero ya es una situación extrema de supervivencia, que la flor crece para poder albergar un poco de polen y producir su semilla y así mantener su descendencia en el tiempo. ¿Ya? La otra conclusión es que el conocimiento teórico ayuda, obvio, no digo que siguen por pura intuición, pero el conocimiento teórico ayuda a que tú después solo ver tu planta no tengas que repasar la teoría, sino que tu inconsciente, de tanto haber medido temperatura en algún momento, cuando tuviste un problema, de tanto haber visto cuando tenía carencias, cómo se solucionó, intuitivamente tú vas a reaccionar de determinada forma con la planta. Hay que dejarse llevar nomás. La planta comunica mucho más de lo que uno cree a veces. Y la última conclusión es que sin materia prima no hay medicina, ¿ya? Como se llama este seminario, espero les haya gustado mi presentación, chiquillos. Y vienen los otros chicos, un aplauso para mí. Gracias. Muchas gracias por venir, porque sin ustedes no sería posible esto, y gracias a los auspiciadores también, chicos. Ahora viene la siguiente charla,